En este módulo, como ya lo anunciamos, hablaremos de la audiencia inicial del Código General del Proceso. Debe quedar claro que para llegar a la audiencia inicial debe haberse integrado en debida forma el contradictorio. Esto es que ya haya vencido el término trazado en la demanda. En el caso del procesal verbal, ese término de traslado será 20 días hábiles. En segundo lugar, si dentro de las formas de defensa que presentó el demandado hubo una demanda de reconvención, pues obviamente debe habérsele dado el trámite que corresponde de dicha contrademanda. O bien, si se hizo de un llamamiento en garantía, pues debe estar debidamente vinculado al tercero grande. Si se pusieron expediciones de mérito, deberá correrse trazado por parte actora del término de los 5 días y forma que impone el artículo 110. Finalmente, si se postularon excepciones previas, estas deben estar resueltas por auto, tal cual lo impone el artículo 100 y 101 del Código General del Proceso. El auto que fija fecha y hora para la audiencia se va a notificar por estado y además no admite recursos de ninguna naturaleza. Por ello, las partes de los abogados debemos estar diligentes a la convocatoria que se nos hace en el juzgado, pues seguramente ni siquiera enviarían telegramas para tal fin. En ese auto que fija hora y fecha para la audiencia, el juez le advertirá a las partes que deben concurrir personalmente por 2 etapas. 1. Para que puedan absorber interrogatorios de parte. Audiencia inicial. 2. Para agotar la etapa de conciliación. Eventualmente, en una sola audiencia se podrán agotar las pruebas, como lo permite el paradero del artículo 372. Cumplirán unos roles muy importantes en estas audiencias. Sin embargo, el artículo 372 es claro mencionar que si faltó alguno de los antes mencionados, ello no impide el trámite de la audiencia. Por el contrario, el artículo 372 señala que la audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes o de sus apoderados. En primer lugar, cuando la audiencia aún no se ha celebrado, se podrá justificar la inasistencia mediante una prueba, siquiera sumaria de una justa causa. Esa prueba es elemental, no requiere de mayores formalidades y eso sí, en todo caso deberá presentarse antes de la celebración de la audiencia, si la audiencia se lleva a cabo. El mismo artículo 372 permite la posibilidad de la justificación después de celebrada la misma, pero aquí ya la justificación es calificada. En segundo lugar, tiene que ver con la fuerza mayor o con el caso fortuito, conforme lo previsto en el artículo 64 del Código Civil. Se llama fuerza mayor o caso fortuito, al cual se le llama en imprevisto al que no se es posible resistir. Tiene que ver con la teoría de la imprevisión y la norma es bastante drástica. Cito unos ejemplos, por ejemplo, naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, entre otros. Si la parte no asiste y no se justifica, será acreedora de algunas sanciones de noble naturaleza. A. De índole probatorio, es modalidad de la confesión presunta. Ello quiere decir que si el demandante no concurre, se hará presumir los hechos susceptibles de prueba de confesión, en que soporten las excepciones de mérito, o bien si el que no concurrió fue el demandado. B. Se hará presumir ciertos hechos susceptibles de pruebas de confesión en que se funde la contestación de la demanda. C. Aparece una sanción pecuniaria, que tiene que ver directamente con el bolsillo de las partes y cobija tanto a las partes como a los apoderados. En la medida que le impone la norma al apoderado o a las partes que concurran, se le impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales vigentes. Finalmente, en lo que tiene que ver con las sanciones, si no ocurrió ninguna de las partes, esto ni el demandante ni el demandado, quienes tampoco justificaron su ausencia, aparece en el Código General una nueva causal de terminación del proceso. El juez por auto dispondrá la terminación del proceso razón desinterés recíproco de las partes. Primero, excepciones previas. Deben en un principio resolverse por auto antes de la audiencia inicial. Sin embargo, cuando quiera que las excepciones se alegue o bien el acto de competencia por domicilio, la persona natural o el lugar en el que ocurrieron los hechos, o bien cuando se alegue la integración de consorcio necesario, la forma permite en concreto el artículo 101 del Código General que al excepcionarse solicite como prueba la declaración de 2 testigos. Estos serán citados a la audiencia inicial. Allí se recaudarán sus versiones y serán las únicas excepciones que habrán de resolverse en el curso de esta audiencia. Las excepciones deberán resolverse por auto de la audiencia inicial. 2. Conciliación.
Importante en la medida en que el juez, aprovechando la ausencia de las partes, buscará el arreglo directo, la autocomposición del litigio y por lo tanto exhortará tanto al demandado como al demandante y a sus apoderados para que solucionen sus diferencias, dejando en claro que las varias propuestas o alternativas que allí se propongan en ningún momento constituirán prejuzgamiento alguno. Tercero, el interrogatorio de las partes. El Código General señala que los interrogantes de partes serán precedidas por el juez y por el mandato del artículo 372, el juez interrogará de modo exhaustivo a las partes sobre el objeto de proceso. Implica que el juez, director del proceso, llevará la batuta en los interrogatorios. Cuarto, litigio. En vez de requerir a las partes y a sus apoderados para que determinen uno a uno respecto a los hechos en los cuales están de acuerdo y que fueran susceptibles de prueba de confesión, luego en virtud de ese requerimiento, las partes voluntariamente manifestarán en cuáles de estos hechos están de acuerdo. Si ello ocurre, el juez declarará aprobados estos hechos y por lo mismo quedará habilitado para prescindir de las prácticas de las pruebas por sustracción de materia. Ya no se requieren, por cuanto esos hechos se declaran probados y a continuación se fijará el objeto del litigio. A partir de ahí, la controversia, objeto de pruebas y demás, sobre aquellos hechos en los cuales no hubo acuerdo y que por consiguiente requieren de prueba como tal. 5. Legalidad. Ello implica que el juez, aprovechando la etapa de las partes, va a aprovechar el acuerdo de legalidad, va a adoptar todos los correctivos que se estimen necesarios, 1 para asegurar la sentencia de los fondos y 2 para sanear las irregularidades que puedan generar nulidades y en tercer lugar, para lograr la integración de los consocios necesarios. El parágrafo único 372 permite la posibilidad de que todo se agote en una sola audiencia. Implica que cuando fuere posible en esta audiencia, practicará aquellas pruebas que no requieran mayor complejidad ni debate. En ese caso se practican las pruebas y se corre traslado a las partes para alegar cada uno hasta por término de 20 minutos. Y finalmente el juez proferirá sentencia. Cuando no sea posible ni conveniente esta audiencia, el juez decretará las pruebas solicitadas por las partes, aquellas que pidió el demandante de su demanda, y el demandado en la recíproca contestación. Asimismo, el juez podrá prescindir de las pruebas relacionadas con los hechos que ya declaró probados y que por sustracción de materia no son necesarios. Si se dicta el orden pericial, se requiere al perito para que aporte como mínimo 10 días antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento, y si es necesaria la práctica de una inspección judicial, va a fijar fecha para la práctica de la misma antes de la próxima audiencia. Así, antes de finalizar la audiencia inicial, el juez fijará fecha y hora para llevar a cabo la próxima audiencia en la cual las partes quedarán notificadas en estrados. Estas son entonces, como acabamos de ver, las etapas que gobiernan en la audiencia inicial del Código General del Proceso.